primero de todo, haciendo referencia también al libro este del Marià, que dice que este libro es él no aporta nada, sino que todo lo que nos aporta es en muchos años, muchas horas, muchos años de meditación sobre los grandes textos. Y yo también lo que quisiera decir es que para poder hacer preguntas pertinentes se requeriría también hacer muchas horas de indagación, muchos años de indagación, cosa que no es el caso. Con lo qual, farem el que podrem i ja està. ¿Vale? O sigui que si hi ha preguntes que no són del més pertinents o el que sigui, doncs ahí va, no? Sí. Dit això, doncs jo el que o sigui, mirándome los capítulos estos y el libro en general, ¿no? Entre otras cosas también lo que me pasa es que empiezo a leer y luego escribes, lo vuelves a coger y ves que lo que has escrito ya te sale otra cosa y empiezas, y que es como un pozo sin fin, ¿no? De lo que te va provocando todos los temas que están, ¿no? Entonces, me llegó un concepto que yo no lo tenía nada presente, que hablaba de la distancia objetiva, ¿vale? Empecé a darle vueltas al tema este de la distancia objetiva y vi que podía llegar a entender lo que razonablemente decía, ¿no? Como que la distancia que media entre la construcción desde el núcleo individual de deseos y temores que radica en la memoria inconsciente y lo que realmente hay, independiente de mi construcción. Y dice, esto es la distancia objetiva. Dándole vueltas a esto, pensé que esto podría estar relacionado y que tenía que tener conexión con el tema de la doble dimensión, del acceso de la doble dimensión de la realidad, gracias a la cualidad específicamente humana del habla y tal, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues a ver, piensa un poco sobre el tema este, sobre la idea, el concepto, o qué es lo que se dice, a pesar de que es un tema que te lo he oído decir millones y millones de veces, hablar sobre la facultad esta de los seres humanos o la cualidad esta, pero entonces me he dado cuenta que a nivel de la razón yo puedo decir perfectamente, razonarlo, entender lo que es el concepto de lo que la cosa, la valoración de la cosa, que cojo el valor, transfiero la valoración a un soporte acústico, etcétera, ¿no? O sea, que a nivel de la razón puedo hacer el seguimiento perfecto, o sea, creo que perfecto, o sea, no tendría problema. Pero el problema o la cuestión que yo me gustaría, si es posible, que te pudieras entretener un poco o que a ver si es posible que yo pueda llegar a entendre una miqueta millor, és que no veo cómo opera el hecho de que exista el habla, de que el habla como invento biológico, ¿no? Que tiene el ser humano, ¿vale? Es lo que provoca o es lo que me hace que accedamos a la dimensión absoluta. Ya te digo, si yo, o sea, como enunciado, perfecto, entiendo, ¿no? Ya lo sé, una cosa es la gratuita, la otra cosa es para la supervivencia, etc. Pero no me llega a una comprensión que me haga, porque a partir de aquí lo veo como un tema central, ¿no? O sea, entenderlo pero en profundidad esto, ¿no? Y entonces me he estado dando de golpes contra la pared para poderlo entender y se me escapa, es una sensación que se me escapa, que no puedo, ¿no? Entonces te paso la pregunta, bueno, más que la pregunta, no sé cómo decirte. Sí, yo creo que la doble dimensión se llega racionalmente a decir los humanos tienen una relación al medio con doble dimensión, una relativa a sus necesidades y otra que está ahí, que lo saben ellos, que está ahí.
esta es una cuestión que uno tiene que conseguirla a base de implicar el sentir, el captar esa doble dimensión de toda nuestra realidad. Y no es nada difícil porque es estructura humana y eso está ahí. Y no es una especulación, sino que es un dato que una cosa es la actitud que tenemos nosotros con lo que nos rodea, incluso con las personas, por nuestros deseos y nuestros temores, y otra cosa es que independientemente de eso, está ahí. Eso es así, está ahí. Aunque esté modelado por nosotros, está ahí. Modelado la dimensión relativa, la otra no. Pero no sé si atino a contestar a tu respuesta, a tu pregunta, pero es una cuestión de advertirlo una y otra vez hasta que se quede en el sentir y en la mente que hay dos dimensiones y que lo que realmente existe es la dimensión que no tiene que ver con mis necesidades, evidentemente. Lo que realmente existe no es lo que tiene que ver con las necesidades de un escarabajo o de una paparra o de un camello o de un gato. No, es lo que está ahí, que cada uno modela su necesidad. Pues yo lo que te aconsejaría es, sabiendo racionalmente que eso es así, ejercitar el sentir y la mente en reconocerlo, en verlo, en sentirlo, una y otra vez hasta que tu vida se desarrolle siempre en dos dimensiones. Con un pie fuerte en la dimensión absoluta y con un pie dispuesto a quitarlo y cambiarlo en la dimensión relativa. No sé si va por aquí lo que me preguntabas. No, o sea, me parece perfecto tu respuesta y siempre me sirve todo tu comentario y evidentemente que l'aprofito i el meditaré, ¿no? Pero yo quizá iba más, mi pregunta, ya te digo, es más poder entender, porque tengo la sensación que necesito poder entender cómo opera la lengua para tener este acceso a la doble dimensión. Sí, eso es sencillo. Mi pregunta, por decirlo, iba muy enfocada en entender, o sea, que a lo mejor, no sé, nos puede entender, no lo sé, pero... Sí que se puede entender. Fíjate, nosotros vamos ya programados al mundo que nos rodea y miras una cosa y la captas con una objetivación, quiero decir, con una acotación, con unos valores, etc. ¿Cómo es eso posible? Pues porque un animal tiene eso exactamente sin que se desencadene doble dimensión. En nuestro caso, siempre advertimos que una cosa es la modelación que yo hago y otra cosa es lo que hay ahí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la lengua con esto? Pues que la lengua tiene una función de significación que, por decirlo así, aunque no es exacto, lo toma de la realidad. Significación quiere decir algo que tiene relevancia para mi sobrevivencia, positivamente o negativamente. Tengo esa captación y además tengo la captación que mi lengua provoca de que eso que significa para mí no es lo que es. Y lo que es otra cosa, porque mi vecina o mi vecino lo ve de manera diferente, porque puedo cambiarle el término que es convencional, acústico y... Perdona un moment, apago. És la meva? Ah, no, és el del Joan.
O sea, resumiendo, la diferencia que hace la lengua entre el significado y a qué se refiere ese significado, esto es lo que genera la doble dimensión. No sé si ahora estás embolicada y no me entiendes. La vivencia cotidiana distingue, gracias a la estructura de la lengua, entre el significado y aquello a que se refiere el significado. Y distingue que una cosa es el significado que tiene para mí y aquello a que se refiere el significado. Lo que el significado es con relación a mí y aquello a que se refiere el significado está ahí, no es con relación a mí. Es así. La función de la lengua de significación y designación, o sea, apuntamiento, esto es lo que provoca la doble dimensión. Esta es la raíz de la doble dimensión. No sé si... Ya me has contestado un poco más por donde iba. Le hago otra pregunta y luego sigues tú. Sí. Bueno, pretendíamos seguir un orden, pero es un poco difícil de seguirlo, por lo tanto iremos un poco sobre esto, ¿no? Hay otro tema que a mí me gusta profundizar o que me gusta saber un poco más de esto, a ver qué nos puede decir, que es la sensación de existir, ¿no? Que en el libro hablas de la sensación de existir, que aparece en este mundo, entiendo que aparece en el mundo de las dualidades, ¿no? De la dimensión relativa, dice, es el de las relaciones del viviente en su medio, pero no es del mundo. Ningún razonamiento ni esfuerzo imaginativo de representación puede quebrantar ni apresar su firmeza y su sutilidad. Mientras estés absorto en el mundo, estás imposibilitado para conocer la certeza de la sensación de existir, que es conocerse a sí mismo. Para conseguirlo hay que volverse hacia el interior, apartándose del mundo, pero sin dejar de vivir en el mundo. Mi pregunta o mi reflexión es, claro, esta sensación la tienes estando en DR, no es en DA, ¿no? Entonces, no está dentro de una representación por el otro lado, ¿no? O sea, por lo tanto, parecería como si estuviéramos hablando de DA, porque si no hay representación no es DR. Entonces, ¿cómo me lo como y cómo accedo? O sea, ¿cómo accedo? Yo diría que, no lo sé, pero quizás sí que pienso que puedo tener alguna experiencia de esta sensación, ¿no? Pero como que ahora intento más racionalizarlo o intentar dar unas explicaciones, no me quiero basar en algo que piense que sí que lo he experimentado, que pienso que sí, pero quería que me lo tematizaras o que me lo hablaras un poco más, porque es aquello que dices, sí está en DR, pero no es DR, pero tampoco ves claro que esté en DA, entonces... La sensación de existir la tienes en toda tu vida cotidiana, pero no es una sensación inconsciente. Tú, cuando comes, bebes, estás tú con tu marido, te sales a pasear, tienes sensación de existir, pero no refleja, no consciente, no ha vuelto, es DR completamente. ¿Cuándo surge la dimensión de existir que sea de A? Cuando tú en tu vida cotidiana vas viviendo y un día dices, toma, yo existo, aunque sea nada más que pensando en que te morirás dentro de 30 años. O sea, es un momento en que tú vuelves sobre ti mismo y cobras conciencia de que eres existente. Que eres existente. Esta es una contestación de tipo Vedanta. Los budistas te contestarían de otra manera. Te dirían, la sensación de existir todavía es DR.
incluso cuando reflexionas, anda, pues si estoy existiendo, si yo soy una existencia, ¿no? Todavía eso, según los budistas, sería una conceptualización, una representación, porque cuando tú vuelves sobre ti en tu vida cotidiana, tienes la vivencia de existir y vuelves sobre ti para reflexionar, yo soy existente, la dimensión absoluta dirá, tú no eres existente, tú eres vacío de individualidad. Hay la existencia, todos están viviendo la existencia, pero no es conceptualizable, no es representable. Se tiene noticia de impacto fuerte y duro, pero está vacía de todas las posibilidades tuyas de decir, ¿y qué es existir? ¿Qué soy yo existiendo? Cuando te metes ahí, intentas profundizar, te das cuenta de que no tienes palabras, que no puedes decirlo, que eso es demasiado grande, demasiado absoluto para que le pongas un nombre y decir, existe. María, podemos decir que la DR es igual a la DA sin nada añadido. Todo es DA. Todos son acciones de la DA, aunque sean en forma de la DR. Voy a poner dos ejemplos extremos. Puedo hacer una sinfonía, puedo hacer la consagración de la primavera y puedo hacer un genocidio. No hay actores actuando, sino redes interdependientes de causa-efecto manifestándose fenomenológicamente a partir de la DA. Entonces me pregunto, ¿dónde está la responsabilidad de esas acciones? ¿Dónde está la dimensión o valoración ética? Y el libre albedrío. Por otra parte, la DA no es una individualidad, por lo tanto no puede ser un actor. Bueno, a ver que se puede contestar, pero no es fácil argumentarlo. Vamos a ver. Fíjate, tú te interpretas como un sujeto, pero es una interpretación, es un supuesto que el animal viviente necesita para depredar, para procrear, para vivir. Es un supuesto. En realidad no hay tal sujeto. El sujeto es un supuesto del viviente para vivir. De todos los vivientes tienen que considerarse como entidad, como sujeto, pero no hay tal. No hay tal. Por tanto, ¿de quién son las acciones? Las acciones son del misterio de los mundos. Las acciones son del misterio de los mundos. ¿Por qué surge esa dificultad, que es una dificultad que tiene miles de años? Porque yo considero que mi supuesto es real y que yo soy un actor. Y por tanto, si yo soy real y soy un actor, tengo idea, noción, noticia de la dimensión absoluta y le aplico las mismas categorías. Sujeto, actor. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es? Entonces tú puedes preguntarte, bueno, pero entonces el actor, si no soy yo, porque aquí no hay nadie venido a este mundo, porque lo que hay aquí es el mismísimo misterio de los mundos, cuando hay una acción como un genocidio o simplemente un asesinato, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Pues que tú te has tomado
a ti mismo como actor, interpretas todo lo que ocurre como tuyo, como responsabilidad tuya. Pero en realidad no hay ninguna responsabilidad porque tú no eres nadie y nadie no es un actor. Entonces, ¿qué pasa con la historia humana y las monstruosidades humanas, etcétera? Dios no es una individualidad, tampoco es un actor, tampoco es un actor, como tú eres el misterio de los mundos, lo que llamamos Dios es el misterio de los mundos. Lo que pasa es que los humanos, durante milenios, interpretándonos como actores, hemos hecho animaladas increíbles. Y después decimos, Dios es el que predestina. No, Dios no predestina. Dios no es actor de estas cosas. El actor de estas cosas es tu ignorancia, el que a ti te atribuyes entidad, individualidad, etc. Si no te atribuyes individualidad, no serás actor y tampoco consideras actor a Dios, y tampoco Él es autor de esas masacres y esas maldades. Lo único que pasa es que los humanos somos ignorantes, y esta es la gran doctrina del Buda, somos ignorantes y nos tomamos como realidad cuando no lo somos. Y miles de años y construyendo las civilizaciones y los proyectos axiológicos colectivos desde un error garrafal, salen pues lo que salen. Otra pregunta. Seguir a los maestros. Hay que caminar hasta el borde del abismo. Para atinar hay que probar una y otra vez. No nos van a dar la fórmula, pero nos orientarán. Hay comprensión en la mente, hasta aquí relativamente fácil, y hay algunos momentos de experimentar con el sentir, aquí más difícil. Pero en cualquier caso, unas horas después, me descubro ocupado y preocupado por sobrevivir con mi ego. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué? ¿Está la pregunta? Sí. Tú vas caminando hasta el borde. ¿Cuál es el borde? Reconocer que tú no eres nadie y que no hay nadie en ninguna parte. Ese es el borde. Pero claro, reconocerlo, esta es la doctrina budista, y nosotros en cristianos diríamos, y los musulmanes igual, solo Él es el que es, fuera de eso no hay nada. Por tanto, ir hasta el borde aconsejado por los maestros los consejos de los maestros es: descubre tu vacío, todo es vacío, no te apegues a nada, etc. Tú vas hasta el borde hasta que llega un momento en que tu ego dice, bueno, hasta aquí podíamos llegar, porque tiene que hacer unas funciones para sobrevivir. Hasta aquí podíamos llegar. La enseñanza de los maestros te dirá, muere a ti mismo, no tengas miedo a la muerte y da un paso más. Aquí está toda la cuestión. ¿Lo darás o no lo darás? Y eso es cuestión primero de comprender y después de sentir la invitación. La invitación es tan tremenda como, en palabras de tradición cristiana, morir a sí mismo. ¿Seguim nosaltres o alguien quiere participar y luego ya seguimos nosotros? No sé. Si alguien quiere hablar. ¿No? Vale. Bueno, pues vamos a ver si me acordáis. El concepto de persona, ¿vale? Viene determinado por
y el núcleo es por unos deseos y temores, pero si no me acuerdo mal, es unos muy concretos, o sea, unos como si fueran esenciales, que son los que marcan la manera de entender y de hacer una lectura que se hace del mundo. Luego la mente movida por la necesidad, tendrá otros deseos y temores, pero hay como un núcleo principal, ¿no?, que es lo que hace que hagas tú una lectura de tu entorno, ¿no? Entonces, se dice en el texto que para poder acceder a la no dualidad, bueno, evidentemente tienes que, en este caso, suprimir a lo que es la persona, la concepción de la persona entendida. Entonces, vamos a ver, esto está a nivel, yo entiendo que está en este núcleo a nivel de conciencia, de la memoria inconsciente, ¿vale? Acceder a la memoria inconsciente, yo no sé si es posible o no es posible, en todo caso estaríamos hablando, pregunto yo, estaríamos hablando de una introspección muy profunda hasta poder llegar a conocer este núcleo, cosa que tampoco sé si es posible conocerlo. Yo al menos no he conseguido conocer. Pienso que no, o sea, más o menos puedes ver cosas que tienes, pero decir si conoces exactamente este núcleo, no lo sé, ¿no? ¿Se trata únicamente de aparcarlo o no? Pero es que me ha dado la sensación, por lo que yo leía en tu libro, como que tenías que totalmente fuera, ¿no? O sea, que, bueno, que fuera del todo no va a quedar, porque mientras esté viviente, esté vivo, esto existirá, ¿no? Pero ¿de qué manera puedes hacer para que no estén actuando este núcleo central de deseos y temores pero como núcleo central, no lo que luego ya de una manera continuada el barullo de la mente te va haciendo, ¿no? Sino me refiero a este núcleo que es lo que define a la persona como tal. Lo planteas muy dualizado y es muy unitario y es muy sencillo. Lo que genera una personalidad y fuera de quitemos ya cosa que se ha hecho en el siglo XX, el halo de espiritualidad que tiene la personalidad. Quito esto, intento funcionar con los pies en el suelo. No soy ni un espíritu, ni tengo un halo espiritual, ni nada. Soy un animal constituido por el habla y tengo que dar razón de todo desde mi constitución. Supuesto esto, en mi inicio de vida, desde bebé hasta un poco más grande, etcétera, yo soy un viviente que va teniendo éxitos y fracasos en su vivir, que su madre le haga caso, que el padre no sé qué, o sea, va recopilando una serie de éxitos y fracasos que van haciendo un núcleo, que después ese núcleo durará durante toda la vida. Ese núcleo tendrá ordinariamente confirmaciones porque tú operas desde ese núcleo y ves las cosas desde él y por tanto te lo confirma y hay a veces que no te lo confirma y entrarás en duda, pero el núcleo permanece. Este núcleo es el que se va desarrollando y rige desde lo profundo todo tu actuar individual. Eso sería la personalidad. Los rasgos nucleares que te han constituido a ti como estructura de deseos, temores, expectativas, que se convierte en un recuerdo que rige tu vida. Eso es la personalidad. Por lo tanto, los que afirman por ahí que está de moda, voy a formar mi personalidad,
asentar en profundidad, realizar mi personalidad, no saben de qué están hablando, porque reafirmar la personalidad es reafirmar el núcleo de deseos, temores y expectativas que lo vas arrastrando desde tu primera infancia. Y por lo tanto, eso es en contra del camino que te proponen los maestros. Los maestros te proponen que no te identifiques con ese núcleo de deseos y temores, sino que comprendas que tu realidad no es ese núcleo de animal que se ha formado en tu pequeña historia, sino que es la DEA, la dimensión absoluta, el misterio de los mundos. Comprende eso y entonces ese núcleo continuará funcionando, porque lo mismo que mi nariz durará hasta el día que me muera, también el núcleo de mis temores, deseos, expectativa durará hasta el momento que me muera, pero ya no haré pie en él. Sabré que es una construcción mía, que no es mi realidad, que yo no me identifico con eso. Y mi identidad es otra, es la inmensidad del misterio de los mundos. En algún otro momento del libro me parece recordar que se hablaba de que para intentar conocerte más el sí mismo, el interior, tal, y decías que hagas que la mente en lugar que vaya para adentro, ¿no? O sea, que tenga una acción interna para adentro, ¿no? Entonces a mí esto me choca un poco, ¿no? Porque yo al menos entiendo la mente como un movimiento a nivel neuronal, ¿no? Y de una actividad cerebral, con lo cual actúa siempre hacia afuera, ¿no? Porque tiene que estar continuamente satisfaciendo las necesidades y por lo tanto poniendo la atención en las diferentes cosas. Entonces yo, claro, por deformación, ¿no? Pensaba, bueno, claro, igual como yo no puedo coger el aparato circulatorio y decir que en lugar de salir de la aorta tiene que salir pues de la pulmonar o un circuito diferente al que está, el que anatómicamente, fisiológicamente es el que funciona, claro, ¿cómo puedo entender que la mente me funcione en otra dirección, ¿no? Mira, la mente funciona en las dos direcciones porque esto desde un punto de vista médico y desde un punto de vista fisiológico funciona en dos direcciones. Si no, tú no te darías cuenta cuando te duele la tripa, a cuando te pica un brazo. O sea que también funciona hacia adentro. Sí, pero... Funciona también hacia adentro. Lo que aquí se pide es que tú estás funcionando normalmente con tu mente hacia afuera como si hubiera un núcleo resistente que es tu personalidad. Tú más si piensas que tu entidad es un espíritu o que es una racionalidad que no se sabe de dónde viene, tú te apoyas desde ahí y entonces miras hacia afuera. La invitación es, vuelve hacia adentro, mira ese núcleo, mira tus constitutivos que das por supuestos como que están ahí, que son y existen, y verás cómo se te disolverán en las manos. Esa es la acción de llevar la mente hacia adentro, hacia tu psicología, para saber de dónde viene, no viene, para ver tu personalidad, para ver la idea que tú tienes de ti misma, qué fundamentos tiene, etcétera, hasta que se te vayan deshaciendo todos los lazos que ataban el núcleo constitutivo de toda tu acción hacia afuera y te topes con la dimensión absoluta. ¿Qué es lo que te toparás con ella porque la eres?
o con en terminología budista, con el vacío. Vacío, aquí no hay nadie ni nada. Hay eso que yo no puedo nombrar de ninguna manera, y la manera más fácil que tengo de nombrarlo es decir el vacío. El continuo monólogo interior, hacia atrás y hacia adelante, para sobrevivir, es necesario, pero tiende a invadirlo todo, en la vigilia y también en el sueño. Dices que el ego es la raíz y los pensamientos son sus frutos. Si se busca la raíz del ego, una entidad, el ego desaparece, no se puede ser hallado. Más allá solo hay el conocer silencioso, el testigo, la conciencia. Esta conciencia, me parece claro que estamos hablando de una conciencia transpersonal. Y la pregunta ¿es evolutiva a lo largo de la historia, como parece que dice la cábala judía? No, la conciencia que yo me refiero no es transpersonal. No es transpersonal porque supondría la existencia de una entidad que está en todos y por lo tanto es un supuesto filosófico o si tú quieres incluso metafísico. No, no hay ninguna conciencia transpersonal. La conciencia es tu lucidez. Y si tú analizas esa lucidez, verás que esa lucidez no es tuya. No es tuya. ¿Qué es la lucidez de los mundos? Tus ojos son los ojos del misterio de los mundos que mira el misterio de los mundos. Y tu mente igual. Y tu sentir igual. No hay, por tanto, una mente, tampoco puede haber una evolución de esa mente. No, no hay tal cosa. Hay la lucidez de tu cerebro, la vida cotidiana, que si tú la vuelves hacia adentro, cobras conciencia de tu propia lucidez y sabes que no es tuya. No te la has hecho tú, no te la has creado tú. La lucidez, los conocimientos y el amueblarse la cabeza, uno se la amuebla, pero siempre trabajando con la lucidez. Tus palabras a menudo son radicales. No solo dices que hay que bajar el volumen del ego para que surga el conocimiento silencioso, dices que la individualidad es un constructo mental sin entidad propia. Lo que pasa que muchas veces, aunque sabemos que es impermanente y sin entidad por sí, no puedo dejar de pensar o que siento como un cuerpo, que más o menos funciona y el entorno y los demás me lo confirman. Me identifico con el cuerpo, que es lo más fácil. Bueno, no sé dónde va tu pregunta. No, la primera parte me parece a mí muy interesante. Cuando dices que María es más radical que bajar el volumen. Sí. No, yo no hablo. Claro que para cerrar el volumen tienes que bajarlo, evidentemente, pero no se trata de bajar el volumen del ego. Se trata de verlo que no existe, que es un compuesto accidental de elementos que te vienen de tu padre, de tu madre, tus primeros maestros, etc. Ahí todos esos elementos forman, lo que le contestaba antes a la Montse, forman un paquete de configuración de deseos y temores. Pero cuando lo miras bien, puedes desilvanar el nudo. Esto viene de aquí, esto viene de allá, esto viene de allá. Aquí no hay nadie. Por lo tanto, no se trata de bajar el volumen de nadie, sino que cobre conciencia de que es nadie, de que es solo él. Eso, el misterio. En algunos momentos
se dice que si eres absolutamente consciente de que realmente lo que vemos es una representación y modelación de la realidad, ¿vale? Y que por lo tanto nuestra vida está inmersa en esta representación, si realmente tomas conciencia de verdad de esto, tienes que llegar a sentir, tienes que tener la sensación de estar en un abismo total, ¿no? Entonces mi pregunta es decir, si realmente no vivo mi vida como, o en algún momento en que sienta este abismo, quiere decir que realmente todavía no me creo que vivo en un mundo de representaciones y de modelaciones, ¿no? Sí, sí, seguro que eso es lo más difícil. Lo mismo, si yo me tomo como existente, el mundo de mis modelaciones las tomo como existentes. Y si yo te digo, fíjate bien, analiza tu ego y verás que es un garbuch, como lo diríamos en castellano. Es un conjunto accidental de datos, pero que no tiene entidad propia. Entonces, lo que ese ego modela te aparecerá también sin entidad propia. Dices, y entonces aparece el abismo, pero el abismo es él. No da miedo el abismo. Lo que da miedo es el mundo de construcciones del ego, que es el dolor y el sufrimiento y la desilusión y no sé qué. Caer en lo que eres, que es el misterio insondable de la realidad y de los mundos, eso es lo que es. Eso no da miedo. Es que en algunos momentos, es que a mí me ha pasado leyendo el libro, que en algunos momentos he tenido como la sensación de que según cómo, ¿no? Si topas con la DEA de una manera brutal, ¿no? Que te puedes quedar como, ostras, con esta sensación de miedo, ¿no? Incluso ahora me viene a la cabeza algún trozo que dices que se dice que realmente estamos adaptados para captar la realidad a nuestra medida, ¿no? Que si realmente captáramos la inmensidad de los mundos, que no podríamos resistir, bueno, ahora no me salen las palabras y me dicen en castellano, pero que no podríamos resistirlo, ¿no? Esto por un lado. Por el otro lado también en algún momento se dice de que la dimensión absoluta, que sí que, que opera constantemente, pero que opera de una manera un poco sutil, un poco más oscura, que no opera de esto, porque si no, no sería posible que pudiéramos vivir con la dimensión relativa, o sea, porque habría como una interferencia, o sea, no dejaría que el viviente pudiera hacer su vida como tal viviente, ¿no? Entonces, también hay como una adaptación del poder captar la DEA a nuestra medida o no, ¿no? O sea, es que me crea un poco de... Evidentemente que como animal... animal... la Teresa, que veig que ja la mà aixecada la Teresa. No? ¿Qué? Que no, que després la Teresa que ha aixecat la mà. Digues. Que evidentemente que nosotros estamos programados y tenemos la lengua para la construcción de un mundo a la medida de un animal terrestre como somos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, si viéramos como finge Kafka, vieras el mundo como un escarabajo, no sé qué, pues pero eso es mundo de ficción. Eso es mundo de ficción. Eso no te ocurrirá entre la relación entre la DA y la DR. La DA y la DR no son dos cosas, son una sola cosa. Jamás la DA se meterá y alterará el funcionamiento de tu DR. No lo alterará. Lo que empujará es que reconozcas tu realidad y reconozcas lo que no eres. Pero no puede haber conflicto
entre la DA y la DR, porque es que son una sola cosa. Són una sola cosa. No, clar, és que teòricament ja ho penses, no? Però segons com tens aquesta sensació i per això dius hi ha d'haver-hi alguna cosa que no està ben assimilada o que no está comprendida para que pienses que pueda pasar esto, ¿no? Y por esto viene la aclaración, ni más ni menos que por esto. Sí, pero eso es cuestión de que cuando te viene esa sensación que es normal y es humana, dices, uy, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Eso no tiene ni pies ni cabeza racionalmente y espiritualmente todavía menos. Teresa. Sí, no, había pensado, preguntaré algo que tiene que ver con lo de los métodos, solo que mientras que ya tenía la mano levantada, has dicho lo de bajar el volumen, que es una expresión que yo utilizo mucho, y para mí tiene sentido como primer paso estratégico, porque si no silencias, si no bajas un poco el volumen, si no generas un poco de desapego, un poco de distancia, todo eso, difícilmente vas a observar nada y vas a poder tomar conciencia de que no eres nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la construcción de tu ego. Es pura estrategia ese bajar el volumen como primer paso, no como objetivo final, pero creo que, bueno, al menos para mí tiene una utilidad. Pero no, yo no he dicho que no tenga una utilidad, que es útil bajar el volumen, pero que no es ahí la cuestión. Sí. No, y que un punto que me llamó la atención cuando leía el capítulo de los métodos, dices que es algo que tiene toda la lógica, pero con esa fuerza y esa potencia, dices, ostras, en el fondo hay algo ahí que todavía me estoy aferrando a algo, ¿no? Porque dices que en los métodos que eso está pensando que hay algo que oculta algo, es erróneo, ¿no? Dices, no hay ningún velo que oculte nada. ¿Qué puede recubrir al único? Lo que está patente y manifiesto. Por consiguiente, no hay nada que destruir ni nada que descubrir, porque nada oculta ni cubre nada. En el trabajo emprendido ha de llegar el día en el que se comprenda la vanidad de todos los esfuerzos empleados para encontrar lo que nunca se perdió. Piensas que no hay nada que oculte nada, ¿no? Está patente, dices, pero a la vez no estoy viendo. Estás en algún momento intuyes algo, pero bueno, y eso en la lógica de todas las páginas anteriores entiendes, ¿no? La fuerza que has de poner y todo el convencimiento que has de poner en ese desmontar la consistencia, entonces verías. No intentes desmontar nada, pero bueno, quiero decir que es algo que lo dices con toda radicalidad varias veces y cada vez que lo leo digo, no, sí, ya, tienes razón, pero hay algo en mí que sé que todavía está pensando en velos. No, porque diría yo que todavía mantienes tu propia identidad. Si mantienes tu ego, por diminuto que sea, lanza un velo delante de todo, porque modela todo. Incluso al ego diminuto lo modela todo a su medida y por tanto no puedes ver lo que hay. Yo hago un ejercicio que es muy sencillo y lo aconsejo, y es estar delante de las cosas aquí en las mañanas, los amaneceres, los atardeceres, delante de las cosas y diciendo, ahí está, sí, así es. Y intentar sorberlo, no perder nada, no perder ningún detalle, repitiéndome ahí está, así es, ahí está, así viene. Gracias. Siguiendo con el método, dices, el método es la herramienta que deben utilizar los indagadores para salirse de la individualidad. La pregunta es, ¿cuál es el mejor método? Más adelante dices, desapego de los fenómenos externos para llegar a la fuente del yo. Por lo tanto, será volcándose hacia el interior, no el exterior, para ir a la fuente. Por lo tanto, estás hablando de una introspección. Sí.
sí, puede ser que esté hablando de eso, pero la afirmación de los maestros es que los métodos, señores, no sirven para nada. Y luego voy a poner un ejemplo que es muy claro, muy patente. Si tú quieres convertirte en un gran concertista de piano o de lo que sea, no hay ningún método para que seas un gran artista. Solo hay intentar, 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 intentar y que las musas, que los dioses te concedan la luz de poderlo ser. Por lo tanto, quiere decir que, fijaros, los métodos están estructurados desde el ego, muy articulados para superar pasos, para abrir fronteras, etc. Pero están construidos desde DR, desde el ego, desde la personalidad general o en concreto. Y por tanto, no tienen dientes para coger la DA. Porque la DA no tiene forma. No hay ninguna forma articulada que pueda conducir mejor que otras a lo que no tiene articulación, al sin forma. Por lo tanto, primero, gran afirmación, los métodos hay que practicarlos, pero señores, no sirven para nada. La captación de la sutilidad de la dimensión absoluta es captación de la sutilidad de la dimensión absoluta. No hay ningún procedimiento que te lo asegure. En ese sentido, no hay ningún método que sea mejor que otro. Se pueden utilizar los que quieras y todos con libertad, sabiendo que es como subir una escalera que termina en el vacío. Que habrá un momento en que tendrás que tirarte al vacío, a lo que no se puede articular con métodos, a lo que no tiene formulación de métodos, que no es ni la iluminación, ni la unión con Dios, ni ninguna formulación fruto de un método, sino la captación sutil que dices, sí, una certeza que pesa en el pecho y en el corazón y la mente con toneladas. Y que cuando tú te preguntas qué es eso que pesa con toneladas, tienes que decir, no tengo ni idea. Además, sé que no podré tener idea. Todas nuestras figuraciones simbólicas, mitológicas, conceptuales, todo eso es construcción de un animal terrestre y no llega al misterio de los mundos. Pero al misterio de los mundos se puede llegar porque es que yo lo soy. No sé, vos fes una altra. Yo es que yo pienso que los temas más importantes, en cierta manera, ya están repitiendo un poco las ideas de lo que hemos estado hablando, ¿no? Una preguntita, porque no es, quizá te preguntaría que también así leyendo el libro, en algún momento hablabas de la identidad. O sea, decías, y por razonamiento llegué, ¿no? De que en DR no tiene entidad, ¿no? O sea, deshaces la entidad de DR. Y entonces, siguiendo este razonamiento, llegas a decir, vale, pues sí, lo que tiene entidad es DA, ¿no? Pero, entonces yo, quizá por una idea que yo me haya formado, no sé, pero o sea, por deducción pienso sí, tiene entidad, pero no la puedo concebir. Porque no tiene entidad. Fíjate, la individualidad, la entidad, es fruto de la necesidad del animal. Yo tengo que concebirme necesariamente como una entidad
como un sujeto, porque si no, no puedo poner enfrente mío las cosas de las que viviré. Las parejas, la comida, etcétera, ¿no? Para vivir tengo que suponerme con entidad y suponer el medio en que me rodea, que son entidades. Y la dimensión absoluta, por supuesto, no puedo concebirla más que como entidad. Pero todo eso no es así. Ni soy yo entidad, soy un puro supuesto para poder sobrevivir, y el medio que me rodea tampoco son entidades, son modelaciones mías, tan poco existentes como las modelaciones que puede hacer un escarabajo, y Dios no es una entidad, porque no puedo aplicarle las categorías propias de un animal. ¿Qué es? Pues como no puedo conceptualizarlo, puedo hacer intentos de apuntarlo y diré, es el que es Dios, es el Señor, es el Supremo, es Brahman, es el vacío, sabiendo que está mal dicho. Dices, el camino lo debe hacer la indagación interior. Los libros finalmente no servirán. Se trata de observar los pensamientos y sentimientos, los proyectos, los recuerdos, los deseos, los temores, intentar comprender. Si buscas la fuente de ese ego, desaparece, como propone el método directo de Ramana. Se tratará, pues, de inmersión en la búsqueda del origen del ego, indagar más allá de la mente y la persona. Sí, tú miras para adentro y te encuentras en la cabeza con un follón de cosas, pues es cuestión de cogerla una a una hasta que se deshaga en la mano, otra se deshace en la mano, otra deshace en la mano hasta que llegas a la conclusión. Aquí no hay nadie. Pero ese no hay nadie no quiere decir que sea el vacío. No, aquí hay no sé qué que genera certeza. Pero nadie. Un moment, Joan, pero tú, María, cuando trabajas això, no coges tanto una cosa que tienes en la cabeza y otra cosa que tienes en la cabeza, sino que más haces la indagación más en la línea de darte cuenta de, ostras, que la vida que hay aquí, de dónde ha venido, o sea, te pones temas para pensar, no, bueno, no sé, no trabajas de lo que tengo en la cabeza, no haces así. Bueno, es que lo que tengo en la cabeza es que yo soy un tío A o B, C, que estos señores me tienen manía, los otros no me hacen caso, etc. Todas estas cosas las tengo en la cabeza, las tengo llena. Y por lo tanto es cuestión de, si bueno, puedo coger uno, vamos a coger uno y lo miras. Evidentemente que si miras, indagas problemas más grandes, más de peso que lo que tengo yo en la cabeza, lo que está en mi cabeza se evapora, se diluye. Pero hay veces que está tozudo. Cuando está tozuda, entonces miras las cosas para que diluirlas mirándolas. Sí, para recobrar la quietud, la confianza, la seguridad, etc. Vale. ¿Puedo intervenir? Sí, María, a lo largo de toda la sesión de hoy y de la lectura, intento darme explicación de lo de la DR y DA en mi lenguaje pedagógico con una metáfora. No sé si será válida. Tú empleas mucho la copa y el vino, la dejo aparte. A mí me gusta emplear la luz y la bombilla. O sea, la bombilla, que es el ego, cuando tiene luz, pero cree que la luz es ella, abre el interruptor, he abierto yo, cierro el interruptor, el ego se cree eso.
pero se crea o no, la luz siempre existe. Hasta que llega un momento que se da cuenta que nunca cierra ni abre la luz, sino que la luz siempre está allá. Y que si la bombilla, la DR, cambia de forma o desaparece, la luz continúa. Es una imagen adecuada y no se me ha ocurrido nunca porque me gusta más el vino que no la electricidad. Aquí vendría cuestión de gustos. No, es este aspecto que, es decir, la bombilla, como dices en el texto, al perder su identidad, que es la luz, no abomina de sus funciones. Continúa abriendo y cerrando, que es lo que antes decía, la acción. Hemos hablado de la maldad. Así como la maldad es fruto del ego, la bondad también es fruto del ego. Es decir, hay este dualismo. Si es maldad es fruto del ego y si es bondad es fruto de la dimensión absoluta. No creo que sea así. No. Por tanto, es decir, el ego debe tomar conciencia que la destrucción no es de sus funciones, sino de su identidad, que es la luz, y que sin la bombilla no refleja. Sí, no, el ego... La perda és la funció, no? L'ego. ¿Qué? No, que lo que no pierde el ego es la función. No, la función no la pierde nunca. La función no se pierde. Y no hay que denigrar el ego hace su función. Solamente el ego se desmadra cuando se cree que es alguien. Entonces sí que le hemos pringado ese sentido. La bombilla, pues cuando le viene la luz, pues hace una función, pero no es luz la bombilla, no es luz. Gracias, María. María, tú dices que la meditación supone todavía el mantenimiento del ego. Hay un objeto de meditación y un ego que medita. La indagación busca directamente la fuente del ego. En la indagación, el problema final, la desaparición del ego, se plantea desde el inicio. En la meditación a veces no. Por ejemplo, muchas formas de meditación cristiana es para purificar el ego, para reconciliarse con Dios, yo qué sé. Y lo mismo podríamos decir de otras tradiciones teístas. Según cómo hagas la meditación, mantienes la dualidad y está bien. Y luego cada una de estas tradiciones tiene una manera para corregir este error. Y es que dirá que la meditación hará que tú te sometas a Dios y que seas uno con Él. Bueno, ya hemos llegado al mismo resultado, pero con imaginería, procedimiento, método diverso. Pero mientras diga yo medito, hay yo y medito. Y la cuestión es que sería en que tú meditas para que no haya ni ti, ni tú, ni el meditar, sino que haya eso. Bueno, yo creo que... María, ¿tú aconsejas simultanear varios métodos distintos de meditación? Lo digo por aquello del pozo y el agua y los distintos pozos. Pues yo no sé qué aconsejaría, pero yo lo practico. Yo hago lo que necesito. A veces necesito un procedimiento y a veces soy teísta y otras veces no soy teísta y a veces soy budista y otras soy vedanta y musulmán no pocas. Es decir, el método es un instrumento.
Si tú tienes claro qué es lo que estás buscando, coges el instrumento según convenga y lo dejas según convenga, porque no hay ninguno que tenga un valor intocable. Ninguno. Ni las grandes religiones tampoco. Jo crec que ja no el podem exprimir més, no, Marià, pobra? Sí, jo crec que ja podem tancar, no? Ja s'ha de regular una miqueta, no? Muchas gracias, María, por tu tiempo y tu implicación. Ahora ya Vamos puedes a ver. pasar al catalán. De nada. Puedes pasar al catalán, ¿no? Para saludarlo, bueno. Vale, vale.